Saludos y buenas noches a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Que del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Excelente, gracias Caleb. Es un poco difícil manejar esta cosa si no te siento a mi lado, Caleb, pero ni modo, pues estamos a 1000 kilómetros de distancia, pero en espíritu estamos juntos y estamos a unos 5000 kilómetros, creo, de Willy, pero igual, bendecidos, unidos por el poder de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, en tanto nuestros hermanos se conectan. Los que no son futboleros, claro. Los que son futboleros, seguro por ahí que no llegan, pero nosotros, como decía Pastor Willy anoche, un partido de fútbol no puede detener la palabra, ¿no? Yo estaba pensando en no hacer el programa ahora, toda vez que estoy fuera, tengo problemas de iluminación, de internet, difícil, está un poco lento y todo, pero interesante lo que me dijo Willy ayer. Las puertas del Hades no pueden prevalecer ante la palabra y un partido de fútbol menos, ¿no? Y más aún si sabemos que vamos a perder. Peor. Entonces, vamos a comenzar orando, en tanto los hermanos que nos honren con su presencia sean bendecidos igual que nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, poderoso Señor, en esta noche oramos, Padre, por este programa. Oramos en el nombre de Jesús por nuestros hermanos del Zoom, por nuestros hermanos del Facebook y por nuestros hermanos del YouTube también. Gracias porque el grupo YouTube va creciendo cada día y para nosotros realmente es muy alentador. Gracias, Padre. Tu palabra sigue corriendo, tu palabra sigue cumpliendo el propósito para el cual tú lo estás enviando, Señor. Amoroso Dios, oramos porque tú reúnas al grupo, al equipo en esta noche. Oramos por nuestros hermanos de Guayaquil, que pueda conectarse, Daniel, desde allá, desde Bucaramanga, Colombia. Señor, los que están dentro del país, acá también, que tu gracia y tu favor los alcance. Amoroso Dios, oramos por Jaycee, bendice a nuestra hermana y que tu salud, su salud, esté en tus manos, Señor, y lo sane, lo mismo que a Emilio Mori también. Oramos por nuestro hermano Juan, que tú fortalezcas su cuerpo, Señor, y le des fortaleza en el nombre de Jesús. Oramos por el papá de María Rivas, bendice a este anciano, Señor, que está delicado. Oramos por mi mamá también, que a consecuencia del golpe sufrido en su cabeza, tiene momentos de lucidez y otros momentos que se pierde un poco, que confunde las cosas. Padre,
Tú tienes el control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Tú tienes el control absolutamente de todo. Nada sucede en este mundo si tú, Señor, no lo sabes y no lo permites. Amoroso Dios, es tiempo, Señor, de oración, es tiempo de confiar en ti, es tiempo, Señor, de unirnos la familia en oración para poder clamar a ti, Padre, con todo nuestro corazón. Eterno Dios, te damos a ti honor y gloria en esta noche. Te damos la bienvenida, precioso, glorioso, maravilloso, bendito, dulce Espíritu Santo, en esta noche, Señor, dándonos luz y revelación con tu palabra. Señor, será tu palabra expuesta, Señor, por tanto, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos titulado en esta noche el mensaje Tres clases de personas. Tres clases de personas. Aquí la palabra del Señor en Primera de Corintios 2, versos 14 y 15, Primera de Corintios 2, versos 14 y 15, dice así, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Ya saben que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida con todos los dones espirituales. Es decir, ellos fluían en todos los dones. Sin embargo, también tenemos que decir que era una de las iglesias más carnales que había en su tiempo. Desafortunadamente fue así, hubo ese contraste en la iglesia de Corinto, ¿no? Ellos fluían en todos los dones, pero sin embargo cometían algunas cosas que ni siquiera se mencionaban entre los incrédulos, entre los impíos, ¿no? Entonces, en esta parte, el apóstol Pablo nos escribe y dice en 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural, o sea, cuando dice el hombre natural se refiere a una persona que no es creyente, que no es cristiana, que no ha aceptado a Jesucristo. Entonces, es una persona natural. Vamos a ver las tres clases de personas que la Biblia señala, ¿no? O sea, no es mi tema, no es una cosa que yo estoy pensando que puede, que debe ser así, sino lo que está escrito en la palabra. En tanto nos sujetemos a ella, nos sometamos a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. No tengo ninguna autoridad yo de compartir nada si no estoy bajo la autoridad de la palabra del Señor. No podría hacer, no debería hacer, porque voy a recibir más juicio que cualquiera por enseñar algo que no debería enseñar. Por eso es que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos enseñadores de cosas van a ser juzgados tremendamente. No nos hagáis maestros, mucho dice, ¿no? Entonces, dice el pasaje, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso nos llaman locos, ¿verdad? Ya están locos, dice. Se volvieron locos. Estamos todos locos, Lucas. ¿No dicen, verdad? Sí. Entonces, mis hermanos, repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es lo que dice literalmente la palabra de Dios. Entonces, las escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos en estas tres clases, que probablemente hayan subdivisiones dentro de estos, pero las básicas son estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir definiendo estas tres clases de hombre de los que define la Biblia, ¿no? Primero es el hombre natural, un hombre sin Dios, así de crudo. Un hombre sin Dios es un hombre natural, ¿no? Luego viene el hombre espiritual. Y luego de esto, mis hermanos, los creyentes. Ya, acá vienen los creyentes que habiendo nacido de nuevo, todavía están sujetos a su vieja naturaleza. Porque esto, digamos, de la vida natural, no se va porque aceptaste a Cristo y ya inmediatamente surge una transformación, una metamorfosis, y luego ya tú cambiaste todo. Espiritualmente sí, acabas de nacer, eres una nueva creación, eres una nueva criatura, pero
tu vieja naturaleza ya tiene pues 15 años, 20 años, ¿no? En caso de ustedes, 25, 30 años, yo ya 61, ¿no? Entonces, porque yo soy del siglo pasado, de ahí vengo yo. Entonces, mis hermanos, vamos a ir definiendo estas tres clases de personas que la Biblia señala, ¿no? Ahora, dice el hombre natural, o sea, psicos o psíquicos, al menos en el hebreo es esto, ¿no es cierto? Es la persona no espiritual, es el hombre natural, no espiritual. Es una persona que no ha sido regenerada, ¿no? Y que él vive, se mueve por sus simples instintos naturales. Porque no necesita ser guiado por nadie, porque no tiene a Dios. Él es un hombre natural. Le mueven sus propios instintos, ¿no? O sea, o de repente en la mañana ve el horóscopo, lee el horóscopo y el horóscopo le dice, vas a tener un buen día, y él dice, voy a tener un buen día, ¿no? Sí. O tú le preguntas, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Te dice, Géminis, te dice de frente. Géminis, ¿no? Se está pensando en su horóscopo, están pensando en pajaritos preñados y en maripositas que se van de shopping, olvídalo, ¿no? Y así no podemos. Ese es el hombre natural. Está pensando en Géminis, en Tauro, en Cáncer y en todo eso. Bueno, entonces, esa es la persona que sigue gobernada o dirigida bajo sus propios instintos naturales. No tiene al Espíritu Santo, porque es natural, no tiene al Espíritu Santo. Están bajo el dominio y el gobierno de Satanás. Hay solamente dos opciones, hay solamente dos reinos. Hay un reino natural y un reino espiritual, ¿verdad? Un reino paralelo. Pero ese reino paralelo está dividido entre dos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz ya hizo todo para que usted pueda ser salvo y vivir eternamente. Ya lo hizo todo. El Señor envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo vino a traernos revelación, vino a traernos salvación, vino a traernos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se ilumina tu vida. Como que vas saliendo de un cuarto oscuro y vas yéndote al parque al mediodía, plena luz del sol. Y vas viendo las cosas que no veías cuando estabas en un cuarto oscuro. Vas teniendo revelación. Ahora, la revelación, por si acaso, no es que tú te arrepentiste ahora, aceptaste a Cristo ahora y mañana ya eres un erudito en la palabra de Dios. No, no es así, por favor. Otro de los errores doctrinales es que se cree muchas veces que cuando una persona da su paso de obediencia, su testimonio público, bajando al bautismo, o sea, bautizándose, entonces ellos creen que una vez que fueron sumergidos al agua y al salir ya salieron purificados, santificados, y ya ellos toman agua y orinan agua bendita. No, no es así, hermanos. No, no es así. No se equivoquen, no se dejen engañar. Hoy día, mientras almorzábamos, conversaba con una hermana y esta hermana me comentaba un asunto personal que ella había tenido y tal, y en su congregación le habían dicho, mira, en su congregación le habían dicho, mira, hermana, lo que tienes que hacer es arrepentirte. No, yo ya me arrepentí, dijo ella, de mi pecado, ya me arrepentí. Ok, entonces vamos a tener que programarte para bautizarte otra vez. ¿Qué? ¿Cómo es eso? O sea, cada que tú cometes un error, metes las cuatro. O sea, y entonces el pastor tiene que programarte un bautizo y otra vez sumergirte a las aguas de bautizo. ¿De dónde sacaron esa cosa? ¿De dónde? Hoy día en el almuerzo, mientras almorzaban, claro, unas tilapias, no así, bien fritas, bien ricas, con unas yucas. Le dije, solo quiero tilapias con yucas, no quiero nada más, porque el resto lo como en cualquier parte del mundo. Entonces, mientras comía eso y me explicaban ese detalle, y le dije, pero eso no es bíblico.
Y toda enseñanza antibíblica, amado hermano, amada hermana, que nos ven por el Facebook, por el YouTube, y ustedes, familia del Zoom, no pueden aceptarlo en absoluto. No se deje sorprender. No vaya a ser que caiga en una denominación donde por cada pecado te van a tener que estar ahogando un rato, ¿no? Y para que seas purificado. No, eso no es bíblico. No existe. Pero bueno, en la cabeza de alguien ocurrió y le dijeron a esta hermana eso. Entonces, bueno, yo le dije a la luz de la palabra de Dios, eso no es correcto. Hay un solo bautizo. Claro, en agua. Pero hay un bautismo espiritual a través del Espíritu, por el bautismo en el Espíritu y en fuego. Cuando eres ungido con el poder de Dios para el ministerio, para poder llevar al Evangelio. Por eso el Señor Jesús, después que fue bautizado, tan pronto emergió del agua, el Espíritu Santo descendió a él en forma de paloma y una voz potente dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Había un reconocimiento de Dios, inmediatamente de Dios el Padre, y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, él ya no, de ahí para adelante, ya no solamente fue Jesús de Nazaret, de él fue Jesucristo, es decir, Jesús y su unción. Entonces, cuando el Señor Jesús se va, después de ser crucificado, al tercer día resucita, y les dice a sus discípulos: no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén, hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos necesitaban ser ungidos con el Espíritu Santo y con poder. El fuego del Espíritu Santo es el que te empodera. ¿Correcto? Él es el que transforma tu actitud, tu actividad normal, natural, en una actitud de portavoz, de mensajero, de embajador del reino de los cielos. Y para eso necesitas la unción de arriba. No solamente tu conocimiento, no solamente tu humana sabiduría. No. No se trata de conocimiento. Ese es parte del hombre neumaticón, ¿no? Entonces, acá avanzamos. Las personas que son naturales, que no tienen al Espíritu Santo, que solo son guiados por sus instintos naturales, que no tienen al Espíritu Santo, están bajo el dominio y el gobierno de Satanás, son esclavos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque quieren agradar a la carne, porque no tienen otra forma, digamos, de llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces tienen que encaminarlo a ciertas pasiones sensuales, a ciertos vicios, a ciertas cosas que desagradan a Dios. Ese es el hombre natural, ¿no? Pertenecen al mundo y simpatizan con él, son parte del mundo. Por eso es que el mundo los ama, ¿no es cierto? Porque son del mundo. Claro. O sea, están en su elemento, están en su ambiente. ¿Y quién los gobierna? Satanás. Punto, se acabó. ¿Por qué el mundo nos odia a nosotros? Porque nosotros no somos de este mundo. El Señor Jesús dijo: no, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Nosotros estamos en un peregrinaje temporal en esta tierra. Estamos de paso, estamos de camino. Por eso no se haga de muchas cosas, de mucha vaina, viaje ligero, no cargue mucho cachivachi. No llene tantas maletas en Texas para traerlo a Costa Rica. No necesitas tantas cosas, Willy. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Ahora, mis hermanos, pertenece al mundo y simpatiza con él, porque es parte de este mundo. Rechaza, el hombre natural rechaza los caminos rectos del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Están locos. Están todos locos. Nos ven como locos. Dicen la locura, ya se rayaron, dicen ya quemaron cerebro. ¿Cómo puede ser posible? No concibo la vida sin un fin de semana en Barranco, ¿no? En una juerga, ¿no? Y ellos no entienden esas cosas. O ir a la pichanga a jugar un partido, ¿no? De fulbito, y al final del fulbito, full vaso. Full vaso. Ahí termina el fulbito.
en full vaso, ¿me entiendes? Entonces, y otro tipo de actividades que me pasaría mucho tiempo en mencionar esto y aquello, no vale la pena. Ustedes ya lo saben, ya conocen. Ustedes son gente espiritual que saben discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y está de más mencionarlo porque ustedes ya lo saben, porque ustedes ya tienen la revelación. Revelación que no tienes es revelación que no disfrutas, lo dice con mucha frecuencia Pastor César Bracamonte, ¿no? Y también dice, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Siempre está repitiéndonos eso para que nosotros, independientemente del momento, del tiempo, de la situación que estemos viviendo, podamos reconocer que tenemos un Dios bueno y su bondad es infinita, que Él quiere lo mejor para nosotros, que nuestros pensamientos son tan limitados y tan pequeños y muchas veces hasta somos mezquinos aún para pedirle a Dios. Y había un pastor que decía, ¿no? El que pide al cielo y pide poco es un loco. Si vas a pedir a Dios, ya pide bien, pues, ¿no? De una vez. Una buena porción, una buena tajada. Que te baste y que te sobre para seguir siendo de testimonio. Ahora, el hombre natural no puede entender a Dios ni a sus propósitos. ¿Por qué? Él no pertenece a Dios. No pertenece a las cosas espirituales. Entonces, este hombre, cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre y de mujer, obviamente. No conoce, no acepta, obviamente no entiende a Dios ni los propósitos de Dios. En su lugar, confía en el razonamiento o en las emociones humanas. Por eso que últimamente se ha desarrollado con mucho énfasis el tema de el humanismo, dándole al hombre todo el poder, toda la autoridad. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres un campeón, ¿no? Tú estás llamado al éxito y bla, 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 ¿no? Todo lo que confiesas es para ti y todo lo que pisas es para ti. O sea, han tomado pasajes bíblicos, pero de una manera aislada y un texto fuera de contexto es un buen pretexto, pero nunca jamás una buena doctrina, ¿no? Si vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hacerlo bien, como corresponde, ¿no? Entonces, esas son las personas que corresponden, digamos que al hombre natural. Decíamos al comienzo que la Biblia, ¿no?, nos muestra, las Sagradas Escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos, hombres y mujeres, en tres clases. Una es la clase del hombre natural, el que no conoce a Dios. La persona que camina por ahí, por el mundo, que lo ve en el paradero del tren, en el paradero del bus, en el parque, en la plaza, caminando, paseando su mascota, pero que no tiene a Dios. Ese es el hombre natural. Puede ser muy inteligente, puede ser muy sabio, el hombre más sabio de la tierra, pero si no tiene a Cristo en su corazón, entonces, mis hermanos, esta es una persona que se está moviendo en el ámbito natural solamente. Su conocimiento es muy limitado. Por más que tenga su coeficiente intelectual el más alto del planeta, sigue siendo una persona limitada, que no conoce los propósitos, que no conoce la palabra, que no conoce al Espíritu Santo de Dios. Entonces ahora, punto número 2, vamos a ver el hombre espiritual. El hombre espiritual, que se denomina también el neumaticón, es la persona regenerada. Aquí sí hay una regeneración. Aquí es un hombre regenerado, una mujer regenerada que tiene al Espíritu Santo de Dios en él, que es templo del Espíritu Santo. Piensa en lo espiritual. O sea, un hombre realmente espiritual, una mujer espiritual, va a tratar cada día de mantener una íntima relación de amor con su Señor, de estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para no ofender al Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman, que en sus prédicas, y lo decía llorando, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo. Acuérdate que tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ti, la tercera persona de la Trinidad vive dentro de ti, y cuando tú prestas tu cuerpo para el adulterio, para la fornicación, para la idolatría o para cualquier otro tipo de aberración, entonces, ¿qué crees que va a sentir el Espíritu Santo?
se va a tener que ir. Y cuando el Espíritu Santo se va de ti, porque no puede convivir el Espíritu Santo donde ha hecho morada Satanás. No pueden convivir los dos ahí. Es imposible. O estás con Dios o estás con el diablo. Por eso, o eres natural o eres espiritual. Sin embargo, hay una tercera, un apéndice acá que lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. El hombre espiritual es la persona regenerada que tiene al Espíritu Santo de Dios, que piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo y se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo y huye de los deseos y las pasiones sensuales. Huye de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque cuando somos jóvenes estamos con las hormonas así en ebullición, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestros instintos animalescos naturales y luego cometemos cosas que después nos arrepentimos. Ahora, por favor, no le echemos la culpa a Dios, ¿no? Que es una prueba que el Señor te está enviando cuando fuiste tú el que tomaste malas decisiones. No le eches la culpa a Dios, no te pases, pues no seas fresco, no seas fresca, ¿no? Mete las 4, te revuelcas por ahí y después dices, el Señor me está mandando esta prueba. Es que yo estoy sufriendo. No hay derecho, te equivocaste, metiste las patas. Arrepiéntete, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, tú te arrepientes y el Señor te perdona tus pecados, pero las consecuencias de tu pecado las vas a pagar. O sea, hay un pago. Las consecuencias sí o sí van a pasar factura, ¿no? Ya nosotros explicamos en algunas noches anteriores esto. Entonces, mis hermanos, la persona espiritual cree en el Señor Jesucristo, se esfuerza por seguir al Señor, se esfuerza por congregarse, se esfuerza por aprender más de Dios, por recibir la palabra, se esfuerza por estar cada noche en el café recibiendo una palabra. ¿Me entiende? Pudieran estar ya viendo el partido Perú-Colombia, ¿no es cierto? Conectados ahí, aunque algunos están mirando su televisor. Claro, lo han puesto bajo volumen, pero están viendo su partido y están escuchando aquí. Pero están aquí. No están prestando su presencia nada más, pues su mente está en el estadio. Pero hay otros que no. Otros que han dicho, bueno, escucho la palabra y después, total, sí vamos a perder. Ya, porque para ganar a Colombia tendríamos que haber hecho ayuno y oración un par de semanas atrás, pero como no lo hemos hecho, bueno, vamos para adelante. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Cómo lo haces? ¿No? Al aceptar por la fe la salvación provista por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo le imparte nueva naturaleza. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es correcto, eso es verdad, eso es bíblico. Sí, eres hecho una nueva criatura espiritualmente, pero tu vieja naturaleza todavía está aquí. Todavía pican algunas cosas. Todavía te atraen algunas cosas del mundo. Y no me digan que no. No, porque no es así. Ya eres cristiano. Yo sé, eres una nueva criatura. Eres un bebé espiritual que necesita ser alimentado con la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente. Y vas a llegar a ser luego una persona madura en la fe. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, no puedo hablarles como a espirituales. Le dijo, no puedo hablarles. Tengo que hablarles como a necios. Tengo que hablarles como a principiantes. Otra vez tengo que volver a los viejos rudimentos. Al A, B, C. O sea, a comenzar la lección, a comenzar la plana nuevamente. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar, ¿no? de los dones espirituales, pero su vieja naturaleza seguía sirviendo a la carne. O sea, existe esa dicotomía en el cristiano, que en la iglesia eres aleluya, gloria a Dios, ¿no?
y puedes recitar pasajes bíblicos y puedes hacer una gran alabanza y todo, ¿no? Pero cuando sales de ahí, ¿no? Entonces, como que el diablo está esperándote ahí a la salida y luego de una vez te dice, ya te di permiso para irte a la iglesia. Ahora ya vamos pues hasta el próximo domingo ya. Y toda la semana te tiene así, como cuide tómbola te tiene ahí, ¿no? Para todo lado, confundido. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hacemos para ser un hombre o una mujer espiritual? Aceptamos la salvación por fe de Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo te da una nueva naturaleza. Esas personas nacen de nuevo, se renuevan, es una nueva criatura, eres regenerado, recibes la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Eres hecho justicia de Dios delante de Él. Esto es tremendo. Es que el Señor ya no te ve como un pecador irreconciliable. Ve en ti la sangre de Jesucristo derramada en una cruz. El Señor dice, yo veo la sangre de Jesucristo cubriendo a mi hija y a mi hijo. Sí, pero ha pecado el acusador, ¿no? Te está tirando dedo ahí, te está acusando, mira lo que hizo, mira por acá, no, mira que esto, que el otro, ¿no? Y el Señor dice, no, yo veo a mi hijo cubierto por la sangre de Jesucristo. Y el diablo probablemente le dice, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa, Señor? ¿Te estás quedando ciego o qué? Él ha pecado. Sí, pero mi hijo lo ha redimido. Sí, pero eso fue por sus pecados pasados, por los presentes también y por los futuros también. Aleluya. Gloria a Dios. Por si acaso, esto no es un pasaporte a la diversión. No es un pasaporte a seguir pecando. No, no estoy diciendo eso. Vivir en la gracia no es vivir de una manera desordenada, hacer lo que nos da la gana y después decir, no, es que después estamos en la gracia, en el tiempo de la gracia, esta es la dispensación de la gracia y el Señor todo nos perdona, Dios es amor, ¿no? Todos felices, todos con... No, no es así. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué? Ya nosotros como cristianos, como creyentes, a 1080 y tantas noches de compartir la palabra, tenemos que enfocarnos ahora en una vida de santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Por eso que habrá mucha gente que dirá al fin, pero Señor, nosotros predicamos tu palabra, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero Señor, nosotros hicimos esto y aquello. ¿Y qué les dirá el Señor? No, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es clara la palabra, ¿verdad? Es clara la palabra. Yo no tengo por qué maquillarla. Tenemos que compartirla como es. Así de cortante, así de frontal, así es la palabra. Probablemente haya encontrado algún pasaje de la Biblia que usted quisiera arrancar esa hojita, ¿no? Que acá está dando duro, deberían eliminar. Y hay otras cosas que he escuchado a algunos pastores cuando predican algunas cosas y van allí añadiendo de su propia cosecha, ¿no? Y la gente le pregunta y le dice, pero pastor, eso no está escrito en la Biblia. Claro, hay gente estudiosa de la Biblia en la iglesia, en la congregación, ¿no es cierto? Hay unas hermanas que son maestras y que leen la Biblia y que te mandan cada mañana un mensaje así largazo, ¿no? Entonces, esas personas leen la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, esa persona se levanta y le dice, pastor, pero eso no está en la palabra. Y el pastor le dice, sí, pero debería estar escrito. Nunca pierde. Sí, pero debería estar escrita, ¿no? Pero si está escrito, existe. Si está escrito, no necesita confirmación. No vayas a ir a decir, tengo que preguntarle al pastor si tengo que hacer cosas buenas. No mojen, pues. Ustedes ya lo saben, ya. Voy a preguntarle si fornicar de vez en cuando, una vez al año, no hace daño. No pueden, no deberían preguntar eso. Ya no. Lo que está escrito no necesita confirmación. No te vayas a buscar al Taitacura para que te confirme, ¿la hago o no la hago? Lo que estoy haciendo está bien, la estoy haciendo linda. Bueno, entonces, mis hermanos, nos vamos a los creyentes, a la tercera clase de creyentes o de personas, en todo caso, que señala la Biblia. Aunque los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida en Cristo,
a través del Espíritu Santo, repito, aunque ya cada creyente que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador es renovado automáticamente de una manera extraordinaria, sobrenatural, es una nueva creación porque él venía con el espíritu muerto, ¿no es cierto? Venía con el espíritu muerto y al aceptar a Jesucristo, ese espíritu es vivificado, nace de nuevo. Entonces, reciben una nueva vida en Cristo. Sin embargo, aquí está el detalle, ¿no? Conserva la vieja naturaleza, la vida de la carne con todas sus inclinaciones malvadas. Todavía lo tienen. Aquellas personas que se han dedicado al ocultismo, ¿no es cierto? A la brujería, al chamanismo, a la lectura del tarot, a la lectura de las cartas, a todas esas cosas, aceptan a Jesucristo, pero van a tener en su casa todavía una serie de amuletos y de cosas que tienen que ver con ese tipo de actividades. La gente que viene a buscarlos, sus clientes, ¿no? Vienen para que le lea la mano, para que le lea las cartas, para que les pase el cuy, para que le limpie con huevo, para que les haga su baño de florecimiento, su lluvia con aguardiente, que los escupa ahí. Bueno, ellos van a seguir viniendo. Entonces, cuando tú te conviertes, cuando una persona, mejor dicho, se convierte al evangelio, es una nueva criatura, pero, ese entorno todavía está ahí. ¿Me entiendes, no? Tu mujer todavía está ahí. De repente tu suegra es una bruja hechicera que vuela en una escoba y está todavía ahí. Entonces, sí, entonces tú tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar contra eso porque ese es tu entorno y tu entorno determina tu éxito. Por eso que muchas veces tienes que salir de ese lugar. Nosotros compartíamos hace unas noches, ¿verdad? Que el Señor Jesús volvió a Nazaret, a su pueblo, a su tierra natal, a su aldea, ¿no? Y el domingo estuvo predicando en la sinagoga, o mejor dicho, el sábado, el Shabbat, estaba predicando en la sinagoga, ¿no? Y todos se quedaban asombrados de lo que él predicaba, se quedaban sorprendidos, pero a la vez ofendidos también. ¿Qué? Oye, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿No? Y dijeron, ¿acaso este no lo conocemos? Entonces, mis hermanos, ellos todavía estaban mirando una vieja naturaleza. En 30 años que el Señor Jesús estuvo trabajando en ese taller de carpintería, Papá Dios no había dicho aún, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Pueden entender eso, verdad? No, él era un trabajador más. Estaba trabajando en la carpintería. Y ahí no tenía esa revelación. Pero cuando llegue el momento en el que él, en obediencia, baja al Jordán para ser bautizado, entonces es ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y comienza a fluir, aun cuando nuestro Señor Jesucristo era Dios también. Sin embargo, tenía que dejar un precedente, tenía que dejar una ruta, un derrotero, un camino para nosotros hacer lo mismo. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. Dice, la naturaleza de la carne que permanece en ellos no puede cambiar hacia la buena de la noche a la mañana. No es que tú ya te volviste santito, que ya no tienes malos pensamientos, que ya no hay malas inquietudes, que no haces cosas incorrectas. No es así, salvo grandes excepciones, ¿no? Honrosas excepciones que podría existir, sí, pero en el común de los mortales no. No es así, porque vivimos en este mundo. Y este mundo lleno de sus atractivos y tentaciones va a hacer todo lo posible para tenerte enganchado, enlazado, encadenado a tu pasado para no dejarte crecer. Entonces, mis hermanos, tenemos que luchar con eso y no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Ustedes lo saben. No es fácil. No es fácil. Aquel que me diga, ay, yo me muero por estar orando toda la noche a las 3 de la mañana y yo, no es así. Se tiene que sacrificar a la carne. ¿Sabe dónde comienza todo esto?
Cuando nosotros cumplimos la palabra, cuando dice, niéguese a sí mismo, es negarte a tu propio interés, a tus propios atractivos, a tus propias emociones, a tu vieja manera de entender las cosas. Y lo peor todavía, lo más difícil, es tener que desaprender lo que mal has aprendido para ahora sí aprender correctamente la buena palabra. ¿Nos pasa, sí o no? Es desaprender lo que nos enseñaron mal desde chiquitos. Y ahora cuando tienes la luz, cuando sales del cuarto oscuro y ves afuera, dices, todo esto había y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, es cuando nosotros como creyentes comenzamos a recibir la revelación progresiva. La revelación no es así, te llene una tonelada de revelación, no es así. La revelación es progresiva. Vas avanzando paso a paso. Y ese paso a paso te va fortaleciendo cuando tengas que afrontar situaciones adversas, complejas, cuando tengas que aconsejar a alguien, cuando te llamen a medianoche y te digan, mira, me voy a suicidar. ¿Y tú qué le dices? Bueno, ¿y qué has decidido? No, pues comprarme un arma. No, muy caro, compadre. Campeoncito nada más. Te cuesta 2 lucas y no gastas mucho. No, ¿verdad? O hay gente que te llama y dice, mi matrimonio está en grave conflicto y me estoy separando. Y tú dices, bueno, no serás ni el primero ni el último que se separe, hágale nomás, pues, compadre, ¿no? Nunca falta un roto para un descosido, así que cada loco con su tema, ¿no? No, no puedes decir esas cosas, no debes decir esas cosas. Tú tienes que ser guiado para poder guiar. Imagínate si vienen a ti y tú lo terminas rematando, tú le das el tiro de gracia. No, no vienen a ti para que tú los termines de matar. Vienen a ti porque el Espíritu los guía a ti. Pero si tú te has quedado, ¿no?, en un nepios espiritualmente, en un neófito espiritualmente, entonces, mis hermanos, ¿qué palabra le puede estar? ¿Algo de motivación? ¿Algo psicológico? Pero ¿saben qué? Eso no va a cambiar su situación. Lo que los psicólogos hacen es de alguna manera, ¿no?, darle un consejo a la persona para tratar de moldear, de modelar su forma de ser, pero imposible para cambiar a la persona. No lo puede hacer el psicólogo, no lo puede hacer el psiquiatra, solo lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Y eso comienza, ¿sabe cuándo? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y cuando comenzamos a negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, dijo el Señor Jesús, cargue su cruz y sígame. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, que los intereses prioritarios para el cual tú estás aquí no son para que tú hagas tu propia voluntad. Eso lo hace un hombre natural. Eso está en la agenda de un hombre natural. Pero de un hombre espiritual ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy un embajador del reino. Y como embajador tengo que vivir como vive un embajador. Tengo que ser la luz de este mundo. Entonces, hermanos amados, no sé si todavía está en el hombre natural o si está en el hombre espiritual o está luchando, ¿no?, en esta tercera fase donde el hombre está buscando cómo agradar a Dios muchas veces a su manera, pero lejos del propósito de Dios. Y esto no lo hace una iglesia, no lo hace una congregación, definitivamente no, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo puede venir a través de su palabra. Sumérjase en la palabra de Dios, medite la palabra del Señor, escuche buenas prédicas, porque hay malas prédicas también en YouTube, por si acaso. Así como hay falsas iglesias, falsos maestros, falsas doctrinas, hay cada mercachifle, cada mercenario de la fe predicando
Y eso sí que tienen grande audiencia. Sí, pero no importa. Lo importante es que nosotros sigamos sujetos a la palabra, bajo la autoridad de la palabra del Señor, para que nosotros no seamos avergonzados y que después el Señor no nos vaya a juzgar. Predicaste lo que te dio la gana, lo que te convenía, ¿no? Y no predicaste mi palabra. El llamado es de Dios. Y lo que debemos hacer es sujetarnos a Él con mucho temor y temblor. Ah, qué bacán, que mira que predica, que mira que enseña. Es una enorme responsabilidad. Porque cada palabra fuera del contexto bíblico vas a ser juzgado. Así que cuidémonos de eso, vivamos una vida de esperanza, de fe en el Señor. Tratemos de vivir como vive un hombre espiritual, tratando de agradar a Dios a través del Espíritu. Seamos guiados por Él en nuestras decisiones, en todas nuestras decisiones, por más simples que parezcan, por más elementales que sean. Dile, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Pregúntate a ti mismo, si Jesucristo estaría en mi lugar, ¿estaría haciendo esto? ¿No? Si Jesucristo estaría aquí, ¿haría lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Estoy contristando al Espíritu Santo que vive en mí? ¿Estoy viviendo de espaldas a mi Señor? Son unas preguntas que quiero dejarlos ahí para el fin de semana y probablemente el día lunes pase un examen oral a ver qué fue, a ver qué novedades tenemos. ¿Saben? Como siempre, mis hermanos amados, de donde quiera que nos encontremos, es un honor compartir. Estar conectados en el Espíritu Santo de Dios es como tener el Wi-Fi que te conecta con el Señor. Yo llegué acá a Rioja y después de los saludos dije, oye, ¿tienen internet acá en casa? A mi sobrino le digo, ¿hay Wi-Fi? Claro, que tío me dijo, ¿qué te pasa? Acá tenemos Wi-Fi. Y entonces, entonces estamos conectados con la gente. No hay problema. Entonces, el Espíritu Santo es como ese Wi-Fi que te conecta con el Creador. ¿No hay Wi-Fi? ¿No hay imagen? ¿No hay audio? ¿No hay sonido? Estás aislado. Estás fuera del radar. ¿Me entiendes? O sea, estás de espaldas a tu Señor. Si estamos fuera del Wi-Fi, yo no podría conectarme con ustedes, ¿no? No estaría viéndome acá Zenón Silvestre desde Guayaquil, ¿verdad? No había forma de verme con ustedes, hermano de Lima, ¿no? O de provincia. No podríamos vernos, no podríamos conectarnos, pero es el internet, el Wi-Fi el que nos conecta. Ahora, con Papá Dios no nos conecta el Wi-Fi, el internet, olvida, ¿no? Con el Padre Eterno nos conecta el Espíritu Santo que viene a ser como el Wi-Fi para un creyente, que te tiene conectado con el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Hoy me toca hacer guardia aquí con mi mamá. Voy a cuidarlo toda la noche. Estoy orando para que la vieja duerma, para que yo también pueda dormir. Si no, ya les contaré si hubo vigilia. Hasta mientras, que el Señor lo bendiga, familia. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Muy buena noche. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.